Muchas veces cuando nos cuentan una historia de terror, solemos reírnos y burlarnos de los protagonistas. Pero, ¿te has puesto a pensar lo que viven ellos en ese momento? Estás por ver varios relatos que te harán sentir la piel de gallina y harán que no puedas dormir esta noche. Antes de comenzar el video, te recomendamos activar la campana y suscribirte para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Estarías ayudando a que el canal crezca un montón y así seguir trayendo contenido de calidad. Sin más que decir, empecemos el video. El aterrador bosque. Fue hace unos 9 años cuando yo tenía 14 años. Mi padre es un ávido cazador y, aunque nunca sentí realmente la picazón por cazar, lo acompañaba muy a menudo. Para mí, simplemente tener la oportunidad de escapar a la naturaleza era increíble. Estábamos en medio de la temporada de ardillas y salimos al campamento una tarde para instalarnos y prepararnos para la mañana siguiente. Esa noche mi papá me dijo que había decidido que yo tenía edad suficiente para cazar solo. En el sur, eso es algo importante, casi como un rito de iniciación. Me comentó que conocía un buen lugar al que podía ir, así que a la mañana siguiente bajamos al bayú desde nuestro campamento en el bote de mi papá. Al llegar a nuestro destino, él se detuvo en la orilla y me dijo que regresaría en aproximadamente 2 horas para recogerme. Era temprano en la mañana y el sol aún no había salido, así que bajé del bote y busqué un árbol cómodo para sentarme hasta que el sol apareciera. No quería perderme en el bosque. Una vez que el sol había salido lo suficiente, decidí adentrarme en el bosque. Como no era un gran cazador, realmente no buscaba cazar nada. Solo quería divertirme. Comencé a caminar hacia el norte, buscando cualquier señal de ramas de árboles de ardilla o nueces rotas en el suelo. Después de un rato encontré un pequeño sendero que se dirigía hacia el este y decidí seguirlo. Cuando digo sendero, me refiero a un camino abierto por los ciervos en el bosque. Caminé tal vez una buena milla y vi algunas ardillas en el camino. Al darme cuenta de que había estado caminando durante unos 45 minutos, decidí dar la vuelta y regresar al lugar donde mi padre me había dejado. Al darme la vuelta, noté otro sendero que conducía a una parte más densa del bosque. Lo había visto antes, pero normalmente no le habría prestado mucha atención, excepto por el hecho de que los árboles estaban cubiertos con símbolos extraños. Casi quería llamarlas runas nórdicas debido al tamaño, pero eran mucho más intrincadas. La curiosidad se apoderó de mí y decidí seguir ese sendero, lo cual fue una estupidez de mi parte. Hasta el día de hoy no sé por qué lo hice. Había estado en el bosque toda mi vida y nunca tuve miedo, pero estar solo es muy diferente a estar acompañado. Aún así, estaba intrigado. Cuanto más caminaba por el sendero, más confundido me sentía. Vi más y más símbolos en los árboles, pero también noté un silencio inquietante. Era realmente extraño. Normalmente escucharías una ardilla o algo así, pero parecía como si esta parte específica del bosque estuviera muerta. Caminé alrededor de media milla cuando noté que los árboles más adelante se volvían más claros. Sabía que eso significaba que había un claro más adelante. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Al poner un pie en ese claro, lo que encontré todavía me inquieta. Era un claro hecho por el hombre. Estaba seguro de que el suelo había sido perturbado desde donde se habían talado los árboles y se habían retirado los tocones. Los árboles que rodeaban el claro también estaban cubiertos con esos símbolos extraños. En el centro del claro había un gran tocón, alrededor de 5 pies de ancho, y sobre él había un perro o un coyote. Le habían quitado la piel y sus intestinos se derramaban sobre el tocón. Al caer al suelo no me asqueé de inmediato. Había limpiado animales salvajes antes y estaba acostumbrado a ese tipo de vista, pero nunca había visto algo así con un perro. Decidí acercarme para una mejor inspección, y lo que más me molestó fue que esto estaba fresco. No había moscas cerca del cadáver y reconocí inmediatamente ese olor característico de un estómago abierto recién cortado. Era una fría mañana de octubre, y podía sentirlo claramente. Comencé a buscar alrededor del tocón sin saber por qué lo hacía cuando noté las huellas. Había toneladas de ellas dando vueltas alrededor del tocón junto con un cuchillo decorativo muy cerca de allí. Fue entonces cuando sentí que alguien me estaba mirando. No sabía qué era, pero sabía que no quería causar una escena ni atraer la atención de quien le había hecho eso al perro. Así que traté de actuar con normalidad mientras me daba la vuelta y salía del claro mirando hacia los árboles.
Intentaba hacer parecer que no me importaba mientras regresaba a cazar. Debe haber funcionado porque regresé al sendero principal sin problemas. Tan pronto como llegué allí, me apresuré a regresar al lugar donde mi papá me dejó, con mi escopeta lista por si acaso. Nunca se lo mencioné a mi padre porque sabía que probablemente lo pospondría o intentaría ser gracioso al respecto. Sin embargo, le pregunté a mi abuelo sobre lo sucedido ya que tenía décadas de experiencia en el bosque. Después de contarle mi historia, dijo algo en francés que no entendí, y me advirtió que nunca volviera a esa parte del bosque. También mencionó que, si no hubiera sido porque llevaba un arma, no estaría allí para hablar conmigo. Desde entonces, nunca he vuelto a esa parte del bosque. El hombre flaco. Soy una estudiante de primer año de universidad en el sur. También soy mujer. Antes de comenzar esta historia me gustaría dar una descripción de mí. Estoy seguro de que la necesitaran. Soy una mujer negra y gordita. Soy baja y cuando digo baja es porque creo que mi altura está justo por debajo del promedio. Estaba al otro lado de la calle de una gasolinera en ruinas donde trabajaba. Una noche en la que estaba trabajando. Mi jefe me dejó sola esa noche porque no había dormido nada o eso es lo que dijo de todos modos. Era un día bastante lento. No había una razón específica por la cual era lento. Simplemente estaba jugando Geometry Dash en mi teléfono mientras estaba sentada detrás del mostrador. No era un mostrador con el vidrio grueso y el tubo para hablar. Era solo un mostrador normal. Mientras jugaba mi juego escuché la puerta abrirse con un pequeño sonido de las campanas. Miré hacia arriba para ver a un hombre casi cansado y muy delgado, pero por alguna razón un poco intimidante. Nunca fui yo alguien que le tuviera miedo a alguien. Cuando digo que era intimidante, era atrevido con un pequeño peinado. Llevaba una camiseta blanca sucia con agujeros, jeans tipo papá cubiertos de una sustancia de color rojo oscuro y barro. Parecía como si acabara de estar cazando. Pero no estoy segura de que me mirara. Sus ojos estaban hundidos y vacíos. Pero aún así sonreí. Hola, ¿cómo estás? Con la hospitalidad sureña común murmuró algo. No pude escucharlo y fui a la parte trasera de la tienda. Lo miré por un rato, antes de que finalmente me aburriera y volviera a mi juego, después de aproximadamente un minuto de irritación. Salí del juego y fui a desplazarme hacia abajo en Instagram cuando miré hacia arriba. Él estaba parado detrás del pasillo mirándome. Por reflejo, bajé la cabeza, mirando mi teléfono, pero algo me dijo que volviera a mirar hacia arriba. Cuando lo hice, él estaba parado en el mostrador sosteniendo gomitas y una cerveza. Ah, ¿está todo bien, señor? Le digo un poco sorprendido, pero estaba bien. No dijo nada. Simplemente buscó en sus bolsillos y sacó un billete sucio de $10. El total es 5,68. Digo mientras agarro el dinero sonriéndole. Después de que le devolví el cambio de la nada, grita. Odio a todos ustedes negros. Acaben con los malditos espaldas mojadas. Llévenselo. De vuelta por su comentario me quedé atónita. Oh, no tienes nada que decir. Ustedes, los negros, siempre tienen algo que decir. Nunca saben cuándo cerrar la estúpida boca. Lo juro por Dios, si pudiera colgarlos lo haría. Jadeé y estaba a punto de decirle que tomara sus malditos gusanos y su lata de saliva, y se largara. Pero unos cuantos universitarios irrumpieron por la puerta alertándonos a los dos. Agarró su porquería y salió. Por suerte, uno de los estudiantes universitarios era alguien que yo conocía. Él sonrió y me trajo algunos Doritos y un té helado de Arizona. Supongo que la expresión de mi cara le dio una idea de cómo me sentía. ¿Estás bien?, me preguntó. Negué con la cabeza. No, ese hombre que salió dijo que él deseaba poder colgarme. Empezó con estos comentarios racistas. Ni siquiera hice nada. Le dije que no estaba llorando. Simplemente estaba muy enojado. Mi amigo me preguntó si debía ir a buscarlo y le dije que no. Estará bien, le aseguré. Él asintió y pidió papel y lápiz. Arranqué un trozo de papel de recibo y le entregué el bolígrafo. Está bien, llámame si me necesitas, dice eso mi amigo mientras escribe su número de teléfono. Sus otros amigos vienen con un montón de comida. Y luego de eso estaban en camino. Después de aproximadamente 2 horas más o menos, entraron mi jefe y otro compañero de trabajo, lo que significa que saben que me había ido. Recogí mis cosas olvidándome de todo el incidente y les dije buenos días. Me fui y comencé mi viaje, cruzando la calle después de aproximadamente 1 milla o algo así.
Escuché a alguien gritar, «Oye, señor, ¿hay alguna razón para que usted esté aquí esta noche?» Miré hacia atrás y vi a seguridad del campus hablando con un hombre larguirucho. Mis ojos comenzaron a enfocarse en él en la oscuridad, cuando me di cuenta de que era el tipo racista de la estación. Sus ojos estaban fijos en mí, y me hizo sentir aún más incómodo. No respondió, lo que hizo que fuera lo suficientemente amenazador para mí salir. Comencé a caminar más rápido hacia mi dormitorio y simplemente me olvidé de todo. Lo atraparon y yo estaba bien. No pasó nada más al siguiente y en Union Center. Estaba haciendo algunos deberes en una mesa y escuchando algo de música cuando el chico que había conocido se sentó. «Oye, me alegro mucho de que hayas regresado bien». Sonríe, asentí. «Sí, gracias». Suspira porque anoche encontraron a un tipo en el campus con una pistola y un cuchillo de caza. Se me dio un vuelco en el estómago cuando dijo que era un hombre blanco flaco y seguía murmurando cosas bastante racistas en voz baja. Así que pensó que ese era el tipo del que le hablé la noche. Terminó. Le dije que creo que sí y que me estaba siguiendo de regreso a mi dormitorio anoche y, como pensé, se quedó atónito por las palabras, el anciano en la cama de al lado. Soy un chico de 29 años de Inglaterra. A finales de agosto de 2004, salió con algunos amigos a un bar para celebrar su cumpleaños. Después de haber estado fuera durante 8 horas, decidieron que era hora de irse a casa. En ese momento estaban en el primer piso del granero. Sus amigos bajaron las escaleras hacia las puertas principales delante de él. Sin embargo, debido a su embriaguez avanzada, olvidó que había decidido tomar un atajo fuera del escenario al lado de las escaleras. Supuso que simplemente bajaría del escenario y caería suavemente al suelo. Se acercó a unos 5 o 6 pies y, al golpear el suelo, sintió un dolor agudo en las piernas. Estiró las rodillas bloqueadas y escuchó un chasquido. Al instante supo que algo andaba muy mal. Llamaron a una ambulancia y tuvo un viaje sorprendentemente tranquilo al hospital después de recibir una dosis de gas y aire. En el hospital, le hicieron una radiografía y descubrieron que se había roto ambas piernas. La imagen de su pie derecho apuntando hacia abajo en lugar de hacia arriba fue una clara indicación del daño. Su corazón se hundió aún más cuando el médico le informó que tendría que ser admitido antes de la cirugía correctiva en los próximos días. Aunque ya le habían administrado bastante morfina, y todavía estaba bajo los efectos del gas y aire, se sentía bastante desorientado. El portero lo llevó hasta el área de admisión y le presentó a una enfermera que le explicó que lo colocarían en una sala de hombres, porque el día anterior habían tenido que separar los sexos en 2 habitaciones diferentes. Aunque pensó que esto era extraño, aceptó la situación. La enfermera lo instaló en su habitación justo al lado de la entrada. Su cama era una de 5 en la sala compartida. Alrededor de las 5 de la mañana, mientras la enfermera guiaba los procedimientos de admisión, pudo distinguir vagamente a un chico en la cama de enfrente. A diferencia de los demás, este estaba despierto, sentado y observándolo con atención. No podía ver su rostro, pero el cabello blanco en parches reflejaba la luz de la luna que entraba por las ventanas, sugiriendo que era un hombre mayor. Lo que realmente le llamó la atención fue lo quieto que estaba. Parecía una estatua, sin movimiento ni ruido, simplemente enfocado en él. Le pidió a la enfermera que corriera la cortina alrededor de su cama para protegerse de las miradas y finalmente se quedó dormido. Cuando despertó al día siguiente, descubrió que sus padres habían sido contactados y estaban sentados junto a su cama. Desde la cama de enfrente se escuchó un grito. El hombre mayor estaba charlando con sus padres como si se conocieran desde hacía años. Nadie no es conocido por ser sociable, y dado su mal humor por razones obvias, le molestó que sus padres dejaran que un completo extraño se acercara mientras él estaba inconsciente. El hombre se presentó como Mick. Parecía amigable, uno de esos ancianos inofensivos deseosos de conversar con cualquiera. Tenía poco más de 70 años, era bajo y redondo, y estaba en el hospital porque se había fracturado la clavícula en una caída. Cuando finalmente se fue, sus padres comentaron que parecía ser un buen hombre. Durante ese primer día, Mick parecía contento de tener compañía nueva para hablar. Después de que sus padres se fueron y los médicos vinieron a colocarle férulas antes de su cirugía programada para el tercer día, quedó claro que estaría en el hospital durante al menos una semana, y no podría caminar durante varios meses.
Mientras los médicos hablaban con él, Mick acechaba cerca, escuchando atentamente. Se acercó a su cama y le pidió que repitiera lo que los médicos habían dicho. Aunque estaba dispuesto a charlar y creyendo que Mick era inofensivo, le preguntó por qué necesitaba saberlo si solo estaba a unos metros. En ese momento el comportamiento dulce del anciano cambió drásticamente. Su rostro se volvió inexpresivo, y le lanzó una mirada extraña con una sonrisa torcida en los labios. «Mi esposa acaba de morir», dijo con voz temblorosa. Nadie no es alguien sociable y las conversaciones sobre la muerte no eran parte de su zona de confort. Tartamudeó tratando de encontrar las palabras adecuadas. Expresó su pesar por la pérdida y preguntó cuánto tiempo había pasado desde entonces. Mick respondió que habían pasado aproximadamente 3 semanas desde el fallecimiento. El rostro del anciano permaneció inmutable durante toda la conversación. Nunca rompió el contacto visual ni dejó caer esa sonrisa torcida. Nadie comenzó a sentir una inquietud creciente al darse cuenta de que quizás Mick no estaba completamente presente mentalmente en ese momento. Su mirada era inmediatamente siniestra, pero luego dura demasiado. Afortunadamente, las enfermeras entraron en ese momento para servir la cena y se retiraron a su cama. Vio televisión el resto del día y puse mi iPod, así que tenía una excusa. No quería hacer más conversación en ese momento, solo pensé que él estaba un poco fuera de lo normal, y que era más raro con lo que podía lidiar cuando se apagaron las luces. Les pedí a las enfermeras que corrieran las cortinas alrededor de mi cama. Aunque todavía estaba con bastante dolor, me quedé dormido temprano. Me desperté en lo que debían ser las primeras horas de la mañana, en uno de esos despertares graduales en los que sabes que algo no está del todo bien, pero no puedes descifrar qué es. Todo estaba casi completamente oscuro y silencioso de nuevo, especialmente alrededor de mi cama, con las cortinas cerradas. Supuse que la extraña sensación se debía a que, ya sabes, estaba en el hospital con 2 piernas épicamente destrozadas. Giré mi cabeza hacia la izquierda sobre la almohada y luego rodé hacia el lado opuesto, en estado de shock. Parado dentro de la cortina corrida justo al lado de mi cama estaba Mick. Simplemente se quedó allí mirándome, como lo haces cuando has tenido un shock. Dije algo estúpido. Esta es una forma de dormir. No hubo respuesta. Solo la misma mirada en blanco y esa media sonrisa espeluznante. Por su expresión pensé que podría estar sonámbulo, pero no tenía esa mirada vidriosa que lo acompaña. Parecía perfectamente alerta, simplemente feliz de estar ahí parado observándome. «Mick, ¿cuánto tiempo llevas allí?» Fue entonces cuando sentí ese escalofrío especial que sientes cuando algo realmente te asusta. En lugar de responder, él sonrió muy ampliamente, mostrando ambas hileras de dientes, y luego se arrastró lentamente hacia su propia cama. No dormí el resto de esa noche porque Mick realmente nunca salió de la habitación, y ciertamente no iba a ninguna parte. No podía mencionárselo a las enfermeras, así que envié un mensaje de texto a algunos amigos que estaban de visita al día siguiente, y les dije que tuvieran cuidado con él. Cuando vinieron, Mick se mantuvo alejado durante su visita y dijeron que parecía un anciano normal, lo cual fue cierto. A medida que avanzaba el día, decidí que había hecho más de lo que debía y estaba nervioso por lo que había estado pasando. Estar en un entorno desconocido y todo eso. Ese día fui a mi cirugía. Regresé aproximadamente 6 horas después y me encontré conectado a una bomba de morfina. Sin duda el mejor invento médico de todos los tiempos. Como resultado, estuve absolutamente fuera de mi árbol todo el tiempo. Esa noche estaba de tan buen humor impulsado por los opiáceos, que me olvidé por completo del gran error de Mick. Llegó la madrugada otra vez y estaba jugando un juego en mi teléfono sin darme cuenta porque las enfermeras me revisaban cada hora más o menos. Movieron las cortinas alrededor de mi cama mientras iban y venían. La última enfermera había dejado un espacio de aproximadamente 6 pulgadas, donde las cortinas normalmente estaban justo en el orinal frente a la cama de Mick. Mick roncaba muy fuerte, así que los ruidos que salían de él me aseguraron que estaba muy dormido. Tuve que hacerlo por la morfina. Dejé de prestar atención y de repente, me di cuenta de que ya no podía escuchar los ronquidos. Tampoco recordaba cuánto tiempo había pasado desde la última vez que los escuché. Miré el hueco entre las cortinas, pero no pude distinguir nada. Estaba a punto de volver a mi juego cuando justo desde la izquierda del espacio,
Escuché decir mi nombre. No era una forma normal de decirlo. No era un susurro, más bien un gemido bajo y áspero, casi amenazante. Me congelé. Quiero decir, ¿cuál es el protocolo cuando un pensionado se levanta de la cama en medio de la noche por segunda noche consecutiva para meterse contigo? Tristemente paralizado por esta extraña sensación de vulnerabilidad, era un móvil. No podía confrontarlo ni levantarme para irme. Estaba atrapado en mi cama con vendajes pesados alrededor de ambas piernas y conectado a una vía intravenosa. Lentamente moví mi mano desde mi teléfono hasta el botón de llamada para las enfermeras, justo cuando mi mano lo alcanzaba. La pronunciación de mi nombre se detuvo y mi mano también. Si me hubiera visto alcanzarla y volver a la cama, no. Todavía estaba allí. Pasaron unos 30 segundos, presumiblemente el tiempo que le llevó sentirse cómodo, antes de que decidiera no presionar el botón. Luego vino una respiración pesada, larga y áspera. Una ingesta severa seguida de gemidos prolongados para expulsarla una y otra vez justo al pie de mi cama. Ese era mi límite. Presioné el botón de llamada, y la luz se encendió sobre mi cabeza. Escuché el timbre en el pasillo cerca de la estación de enfermeras. Hubo un estallido de movimiento detrás de mis cortinas y escuché la puerta del baño cercano abrirse y cerrarse rápidamente. Poco después una enfermera respondió a la llamada. Mick todavía estaba en el baño, pero como estaba cerca le hice señas a la enfermera para que se acercara y poder susurrarle lo sucedido sobre la noche anterior. Le pregunté si se podía hacer algo al respecto. Ella asintió con desgano y dijo que volvería enseguida. Mientras ella no estaba, Mick salió del baño y lo escuché acercarse. Afortunadamente la enfermera había cerrado completamente mis cortinas, para que al menos él no pudiera verme ahora. Finalmente regresó. Esperaba ser trasladado a otro lugar, pero en lugar de eso me dijo que no podía tomar una pastilla para dormir debido a que estaba tomando morfina. Hice lo mejor que pude para no ser descortés y con calma le dije. Entonces no pedí una pastilla, pedí que se hiciera algo con lo que había sucedido. Lo último que quería era dejarme inconsciente deliberadamente con más medicamentos. Ella se encogió de hombros medio explicando que todas las salas estaban llenas, y desapareció nuevamente diciéndome que descansara un poco. No dormí durante horas. Finalmente Mick volvió a roncar y el día me alcanzó, así que con cautela decidí permitirme quedarme dormido hasta la mañana siguiente. Parecía normal otra vez. Mick tuvo una pequeña charla a la que realmente no respondí, y finalmente me dejó sola esa tarde. Un chico más joven que yo ingresó con una pierna rota. Este chico tenía 18 años pero parecía tener 12. Era ridículo, pero no me importó mucho. De repente este nuevo paciente fue el centro de toda la atención. Sentí pena por la carne fresca, pero agradecí que tal vez pudiera relajarme ahora. Esa noche dormí bastante bien, es decir, hasta las 3 a.m. Me desperté por una sensación extraña en mi pie izquierdo, cuyos dedos sobresalían de la parte superior de las vendas. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y vi a Mick nuevamente parado dentro de mis cortinas, jugando con los dedos de mis pies, pasándolos por ellos, pellizcándolos y moviéndolos. Era como si quisiera que me despertara y viera lo que estaba haciendo, pero sin apartar la vista de mis ojos. Estaba parpadeando y sonriendo. Me gustaría decir que perdí la cabeza con él, que llamé a las enfermeras y lo mudé a otros lugares. Pero lo mío es algo extraño, así que no lo hice. Me quedé paralizado con la boca abierta, mirándolo mientras seguía moviendo los dedos de mis pies. Creo que fue la incredulidad lo que me mantuvo callado, mezclado con el miedo de que pudiera haber tenido más de 40 años sobre mí. Estaba atrapado en esa cama y totalmente a su merced, y por eso no quería hacer nada que lo enojara. Finalmente pareció cansarse de meterse conmigo y desapareció detrás de las cortinas de regreso a su propia cama. El resto de la noche miré y esperé a que volviera a mostrar su rostro, pero no lo hizo. De vez en cuando escuchaba mi nombre gemir en voz baja y prolongada. Por la mañana como estaba era una mezcla de furia y terror. No soy el tipo de persona que asume el papel de víctima muy a menudo, y por eso odiaba la facilidad con la que este anciano me había reducido a un desastre paranoico. Cada vez que se levantaba para estirar las piernas o tomar un poco de agua, todo mi cuerpo se ponía rígido esperando que regresara a mi cama. No pensé en volver a dedicar toda su espeluznante atención al chico nuevo esa tarde. Mick fue llamado para un escaneo,
Así que finalmente tuve algo de tiempo para hablar con los otros 3 chicos en la sala sobre lo que había sucedido. Ninguno de ellos tenía idea de las visitas nocturnas de Mick, ya que ellos mismos estaban tomando analgésicos. Uno de los chicos había estado allí más tiempo que yo, y había estado presente cuando las salas se dividieron por género. Le pregunté qué había sucedido y él respondió que no estaba totalmente seguro. Solo sabía que algo había ocurrido durante la noche y que a la mañana siguiente hombres y mujeres estaban en salas separadas por razones obvias. Tenía una idea bastante clara de lo que podría haber sido ese algo. Cuando Mick regresó, anunció con tristeza que le habían autorizado a irse a casa y añadió que una ambulancia vendría a llevarlo allí en 1 hora o 2. Comenzó a recorrer la sala despidiéndose de todos. Me dejó hasta el último. «Cuida esas piernas en el futuro», dijo con un tono casi paternal. Medio sonreí, y como estoy lisiado por la cortesía inglesa, le dije que esperaba que se sintiera mejor pronto, asumiendo que la interacción había terminado y que finalmente había visto lo último de él. Cogí una revista y comencé a leer. Apenas si hubiera hecho eso cuando sentí presión alrededor de mi pie izquierdo. Miré hacia arriba y estaba a punto de gritar hasta que vi lo que Mick estaba haciendo. Su mano estaba sujeta alrededor de mi pie, apretándolo con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Afortunadamente el descanso en el izquierdo estaba más arriba, y esa escalera estaba vacía pero intensa con una media sonrisa espeluznante. «Hola», dijo con esa misma voz ronca que había escuchado decir mi nombre en la noche anterior. Muy frágil, soltó mi pie y se dio la vuelta en su camino de regreso a su cama para empacar. Un par de horas después de que se fue, informé a las enfermeras antes de recibir el alta. A ninguna de ellas pareció importarle mucho, descartando que lo que había experimentado fuera en parte inducido por las drogas o simplemente mal interpretado. No pienso muy a menudo en Mick estos días. Ahora que estoy de nuevo en pie, más o menos vuelvo a la normalidad. De vez en cuando, aunque si me despierto en la noche con una punzada en las piernas lo recuerdo. Esas semanas en el hospital me hicieron prometerme no volver a terminar allí nunca más. Un niño realmente especial. Cuando estaba en la escuela secundaria, solía estar con un grupo de niños del vecindario de mi edad. Éramos tal vez media docena y, mirando hacia atrás, encajamos en algunos arquetipos bonitos. Teníamos nuestro sabio y cauteloso líder, un daredevil imprudente, un niño de mamá, un niño deportista, un niño tranquilo y el loco que todos tenemos. A pesar de lo molesto que podía ser, incluso el niño loco era parte del grupo. En ese tiempo los padres no se involucraban tanto en lo que pasaba en la mente de sus hijos. Simplemente nos decían que saliéramos a jugar. No me di cuenta de que había algo mal con el niño hasta años más tarde. Su familia era la más acomodada del barrio. Trabajaban duro pero no prestaban mucha atención a su hijo. Pensaban que era simplemente inteligente y un espíritu libre. En retrospectiva, creo que deberían haberle conseguido ayuda antes de que todo llegara a su fin. Ellos le compraron todo tipo de telescopios y libros de ciencia, pero él nunca los usó ni los cuidó. Muchas veces tiraba las cosas en ataques de frustración. Un día, mientras explorábamos el bosque cerca de mi casa con un par de amigos, nos encontramos con un camino sin asfaltar cerca de la casa del niño loco. Un contratista había estado cavando los cimientos para una nueva casa, y a menudo jugábamos en el hoyo de grava. En ese pozo estaba el niño loco haciendo algo que no podíamos ver hasta que nos acercamos. Como niños no necesitábamos excusa para bajar a un pozo profundo y explorar. Cuando llegamos a él, notamos que tenía lo que parecía un juego de química, aunque no pude ver exactamente qué estaba haciendo en ese momento. Noté la enorme sonrisa salvaje en su rostro mientras sostenía una gran rana del pantano. De alguna manera, la rana había caído en el gran pozo, y este chico la había capturado usando alfileres de su kit de biología. La había clavado al suelo boca arriba por las 4 patas. La rana aterrorizada aún estaba viva cuando él la abrió con un bisturí. Por morbo y curiosidad, vertió ácido clorhídrico en la cavidad torácica de la rana. 4 décadas después todavía no puedo deshacerme de lo que vi y escuché ese día. El niño se reía a carcajadas mientras sostenía la botella y el bisturí, mirando con alegría mientras el sujeto se retorcía en agonía. Estaba tan asustado que simplemente corrí. Me llamaron gallina por ello, pero eso fue lo que hice. Nunca había visto algo así antes,
incluso si solo era una rana. Corrí todo el camino de regreso a casa y me encontré con el garaje abierto antes de subir al loft donde lloré a mares. No podía sacar las imágenes y los sonidos de mi mente. Simplemente no podía. Creo que cualquiera podría ser así de cruel. Finalmente me quedé dormido agotado sobre unas viejas mantas militares que mi papá guardaba en el loft. Desperté con el sonido de mi madre llamándome para cenar. Aún me sentía mal. No tenía hambre y recuerdo haber pensado que nunca tendría hambre nuevamente. Sentía que no podía decirles a mis padres lo que había pasado. No pensaba que me castigarían, pero sabía que llamarían a los padres del niño y mi vida sería una tortura por ser llamado soplón además de gallina. Tuve que levantarme y mover mi comida alrededor del plato hasta que mi mamá me disculpó de la mesa esa noche. Reviviendo todo en mi dormitorio oscuro, decidí que nunca saldría con ese chico otra vez. Nunca hablé sobre lo sucedido con mis otros amigos, pero sé que ellos también se vieron afectados. Tal vez no tanto como yo, pero claramente estaban detenidos al andar con el niño loco. Se aisló aún más y se frustró especialmente con su madre, quien incluso vino tambaleándose a nuestros padres una noche preguntando por qué a nadie le gustaba su hijo. Pero ella sabía por qué. Era la comidilla del barrio durante semanas. Pasaron los años, y finalmente abandonó la escuela para desaparecer en algún programa privado para niños que necesitaban ayuda especial. Nos alegró escucharlo, pero también fue un poco tarde. Si preguntas, yo tengo 55 años y pensando en esta experiencia ocurrida hace más de 40 años, todavía me molesta cuando pienso en ello. Sé que probablemente tendré pesadillas porque lo mencioné esta noche. Fue sin duda la cosa más inquietante que jamás he experimentado. La llamada del sótano. Tenía unos 4 años cuando mis padres y yo nos mudamos a una casa nueva, en un vecindario realmente increíble. Todo iba bastante bien hasta que una noche, mi padre se despertó con fuertes golpes en nuestra puerta principal a las 3 a.m. Fue a ver qué estaba pasando y encontró varios autos de policía y un grupo de oficiales alrededor de una casa cercana. Al abrir la puerta, un oficial le pidió que trajera a mi madre y a mí, y que saliera con ellos. Mi padre, confundido, subió las escaleras y nos despertó. Cuando nos llevó abajo, el oficial nos sentó en el sofá y comenzó a hacer preguntas extrañas. Preguntaba cosas como, ¿tu esposo alguna vez te lastimó? ¿Alguna vez te hizo sentir impotente? ¿Te has escondido en tu sótano para alejarte de él? Mi madre estaba en shock y, por supuesto, respondió que no a todo. Sabía que mi padre nunca haría algo así. Los policías, armados y con linternas, entraron a nuestra casa y pidieron registrar el lugar. Aceptamos porque estábamos asustados. Nadie nos decía qué estaba pasando. Revisaron cada rincón, incluso nuestro sótano, que era grande y espeluznante. Mi padre lo abrió y los oficiales gritaron, «Estamos aquí para ayudar, por favor salgan». No encontraron nada de interés y volvieron arriba. Mi padre insistió en que merecíamos saber qué sucedía. Uno de los oficiales explicó que habían recibido una llamada de una mujer histérica que decía que su esposo la iba a matar. Se había atrincherado en un sótano para escapar de él. Mi padre, nervioso, preguntó, ¿por qué vendrían a nuestras colinas? El oficial respondió que habían rastreado la llamada hasta nuestra casa. Desde entonces he odiado mi sótano mucho más de lo que ya lo hacía. Nuestro vecindario era antiguo, al igual que la casa. Así que empecé a pensar si tal vez había un fantasma o algo así. Aún no sabemos qué pasó esa noche ni la policía lo supo, pero sé que cosas raras suceden en mi sótano. Tiene una puerta al exterior que mantenemos cerrada, pero he estado afuera y la he visto abrirse sola en varias ocasiones. Incluso usamos cerrojos para asegurarnos. Esta experiencia ocurrió cuando era un niño pequeño, probablemente alrededor de los 4 años. Tuve otra experiencia cercana a la muerte con mi abuela, quien todavía es muy saludable a sus 70 años. Fuimos de excursión por su propiedad con una canasta de picnic. Solo queríamos pasar un buen rato juntos. Al cruzar un arroyo seco, encontramos un cedro donde decidimos sentarnos a comer. De repente, mi perro comenzó a actuar de forma extraña. Corría en círculos alrededor nuestro mientras gruñía y ladraba. Mi abuela intentó calmarlo mientras yo me sentaba asustado por su comportamiento. En ese momento borroso de mi memoria, recuerdo haber visto una gran criatura gris salir del arroyo, o de la línea de árboles por donde habíamos caminado antes. Mi abuela me recogió rápidamente,
y nos alejamos corriendo hacia el cedro, su árbol favorito. El perro se calmó eventualmente, y yo me sentí más tranquilo. No tengo idea de lo que pudo haber sido aquella criatura. No vivo en el suroeste, sino en el centro sur y este de Arkansas, cerca de Luisiana. La experiencia fue extraña e inquietante para mí en ese momento. ¿Te está gustando el video? Recuerda que puedes activar la campana y suscribirte para que estés atento a los próximos videos del canal. Asimismo, te invito a comentar tus propias experiencias o simplemente a dejar tu opinión sobre este video. El visitante nocturno. La casa de mis padres es modesta pero agradable para la zona en la que se encuentra en el norte de Inglaterra. Cuando eligieron ese lugar a finales de los años 80, lo hicieron porque se convierte en un campo enorme, y en esa zona escasea la vegetación en el borde del campo justo enfrente de la puerta, y ventana se puede ver una densa línea de árboles altos durante el día, crean una hermosa vista por la noche. Aunque se dieron cuenta bastante rápido de que la oscuridad más allá de esos árboles puede ser bastante espeluznante, no mucho después de que se mudaron, terminaron robando todo. La policía contó la probabilidad de que los ladrones habían estado vigilando la casa desde esa línea de árboles durante días, para aprender su rutina, y esperar una apertura debido a un conocimiento claro de la distribución de la casa. Después de que mi padre instaló una alarma en la casa a principios de la década de 2000, instaló el CCTV y un reflector activado por un sensor de movimiento. Después de una serie de robos en el área, y algunos problemas con un grupo de niños locales, la cámara en el frente captura su pequeño jardín, la docena también de escalones que conducen a la calle, y en una buena parte de la calle. El reflector normalmente se activa si alguien llega más allá de la mitad de las escaleras. Regresé para quedarme con mis padres en el otoño de 2015 mientras esperaba que mi nuevo apartamento estuviera listo. No habían tenido ningún problema con esos niños durante mucho tiempo, y no había habido informes de robos en el área durante tanto tiempo. En general es el tipo de lugar por el que caminaría de noche sin pensarlo dos veces. En mi primera noche allí, mi padre estuvo en el trabajo. Estaba viendo televisión en la habitación del frente con mi madre. De la nada, hubo un fuerte golpe en la ventana del frente. Me levanté y salí a investigar y me molesté al descubrir que la línea de inundación no estaba funcionando, frente a la ventana. Había un enorme montón de tierra y piedras que alguien obviamente había arrojado desde la calle principal. Miré hacia arriba y hacia abajo en la calle, pero no vi nada. Miré hacia la línea de árboles oscuros y nuevamente nada. Pero, ¿alguna vez has tenido una de esas sensaciones extrañas como si tuvieras ojos que no puedes ver? Simplemente no pude evitarlo después de volver a entrar. Le pregunté a mi mamá si debía ir a revisar la grabación de CCTV y ella me explicó que él había dejado de funcionar de antemano, pero habían dejado la cámara muy obvia en su lugar como un elemento disuasorio inteligente, pensé, pero no era tan útil en este tipo de situación, y obviamente tampoco demasiado como un elemento disuasivo. Ella también explicó que había apagado el reflector, porque un grupo de gatos locales solía pensar que era gracioso encenderlo durante toda la noche, y aunque no se podía notar desde la sala de estar debido a todas las luces interiores, no era tan divertido desde las habitaciones de arriba cuando sonaba cada 10 minutos y estaba tratando de dormir. Al día siguiente, mi padre decidió que era hora de reemplazar la cámara en caso de que algo así volviera a suceder. Optó por una con infrarrojos para que aún pudieras obtener una vista decente del jardín en la calle por la noche. Lo instaló, lo conectó a un DVR, lo puso en funcionamiento. Desde esa noche en adelante la cosa era pequeña. Apenas se notaba desde la calle y en el lado opuesto de la casa, a la enorme y obvia carcasa de la cámara más antigua. Nuevamente alrededor de las 11 p.m. en la noche, hubo otro golpe fuerte contra la ventana delantera. Esta vez mi padre y yo salimos a investigar de nuevo. No había nada allí excepto un montón de piedras rotas y tierra que se habían amontonado y arrojado. Volvimos a entrar. Rebobinamos el DVR 5 veces. Unos minutos más o menos y vimos el video atentamente. Era un tipo con una sudadera con la capucha levantada para ocultar su rostro. Caminó paralelo a la casa hasta que estuvo directamente frente a la ventana y se detuvo. Se volvió hacia la ventana y se quedó allí mirando la puerta cerrada y las persianas durante unos buenos 30 segundos. Luego metió la mano en su bolsillo. Sacó lo que asumimos que era un montón de tierra,
y corrió hacia la línea de árboles de enfrente. No pudimos ver qué tan lejos en ninguna parte, pero disminuyó la velocidad justo antes de salir de la señal, así que asumimos que todavía estaba allí cuando salimos simplemente observando, mientras decía que mis padres lidiaron con este tipo de basura de los niños locales durante mucho tiempo. Y naturalmente, asumieron que eso era con lo que estaban lidiando nuevamente. Uno de los niños que ya no estaba. Un niño. Pero un adulto que no había crecido mucho todavía les gritaba cosas de vez en cuando en la calle, por lo que era el principal sospechoso. Acordaron volver a encender el reflector como elemento disuasorio adicional al día siguiente. Mi padre acudió a la policía local. Fue a la estación y les pidió consejos sobre lo que había sucedido, ya que no había ningún daño real, y las imágenes en realidad no capturaban una cara. Dijeron que no podían hacer nada, pero le aconsejaron que monitoreara la situación y regresara si las cosas empeoraban. Una noche estaba jugando videojuegos solo con una amiga. Mi hermana y mis padres estaban fuera en ese momento. Mi amiga era 3 años mayor que yo, lo que hace que ella tenga 15. Mi familia y la suya fueron amigas cercanas durante mucho tiempo. Ella era como una hermana mayor para mí, casi se podría decir que ella me estaba cuidando. De todos modos fue a buscar agua, y regresa corriendo hacia mi habitación y me dice que apague mi consola de juegos. Le pregunté ¿por qué estaba tan asustada? Y apagó mi PS2. Mi amiga me dice que me quede cerca de ella. Empiezo a asustarme, y me dice que vio a 2 hombres mayores afuera de mi casa con una cámara filmando en mi casa. Mi amiga y yo caminamos de puntillas por mi casa buscando un cuchillo en la cocina en la oscuridad, sin luz por ningún lado, y veo a uno de los hombres tratando de abrir nuestra puerta moviendo la manija de la puerta. Mi amiga comienza a asustarse y ve a uno de los hombres tratando de forzar la cerradura de la puerta o algo así. Los otros chicos no tienen dónde ir sin ser vistos. Ahora a mi papá le regalaron un arma, un amigo cercano de mi papá. Nunca usó un arma antes y nunca usó la que le dio su amigo. Mi amiga sabía sobre esta arma familiar y me preguntó dónde estaba. Le dije que estaba en la habitación de mis padres en la parte superior del armario. Ambos fuimos a la habitación de mis padres, y mi amiga tomó el arma y la cargó parcialmente con 2 o 3 balas. De la nada escuchamos una de las ventanas romperse. Podíamos escuchar al otro tipo muy claramente, pero todavía un poco amortiguado ya que tenían una máscara. El que rompió la ventana estaba hablando con el primer tipo que estaba abriendo la cerradura de la puerta. Le dijo: «Oye, aléjate de la puerta, mata al niño y vete». En ese momento me congelé y casi me desmayé un poco. No podía pensar con claridad. Mi amiga comenzó a correr con el arma de mi papá apuntándolas y gritó a todo pulmón: «Si alguno de ustedes, hijos de puta, lastimaba a Egor, le dispararé». El hombre salió corriendo justo antes de entrar por la ventana y mi amiga abrió la puerta. Comenzó a correr hacia ellos hasta que terminó en la calle donde estaba mi casa, y disparó un tiro de advertencia al aire. Recuerdo que el tiro fue demasiado fuerte, ya que donde vivía era un lugar tranquilo. Ella regresa dentro de la casa, llama a la policía, a mi familia y la de ella. Le contamos la historia a todos. La policía nos dijo que hubo algunos incidentes de allanamiento de morada cerca de donde yo vivía, y que algunos de las familias resultaron heridas. Pero nadie fue asesinado. Aparentemente parecía que estos tipos eran aficionados. Pasaron muchos días, y parece que pudieron haber encontrado a uno, pero nunca encontraron al otro. Afortunadamente nunca he tenido una experiencia similar a esa. Nunca más terror en la noche. Estaba viviendo con mi entonces pareja, y ahora ex. Habíamos estado viendo televisión y, sintiendo el sueño, decidí ir al dormitorio a tomar una siesta. Me quedé dormido, pero pronto me di cuenta de que un par de ojos me observaban desde una rendija en la puerta del dormitorio. No pude distinguir nada más, solo esos ojos. El pasillo más allá estaba bastante oscuro, así que adormilado asumí que era mi compañero quien estaba parado en la puerta. Jugueteando con las sombras, me reí y murmuré un cabreo a medias antes de darme la vuelta para dormir. Sin embargo, aún podía sentir los ojos sobre mí, lo que comenzó a molestarme. Sin darme la vuelta di en voz alta una advertencia de que no estaba de humor para bromear, y que me gustaría que me dejaran solo. Después de unos segundos, escuché que la puerta se abría un poco más. Aún medio dormido me di vuelta y solté una andanada de juramentos hacia la puerta. Estaba medio abierta y ahora llena de oscuridad. Allí estaban los ojos nuevamente,
acompañados de una gran sonrisa con dientes. No era amistosa. La sonrisa era fija como la de un esqueleto. Parpadeando y sintiéndome espeluznante, asumí que mi compañero solo estaba bromeando. Me quedé dormido nuevamente, pero no mucho después desperté. La puerta seguía abierta y los ojos y la sonrisa aún estaban allí. Estaba a punto de lanzar una perorata épica cuando escuché a mi compañero estornudar a través de la pared que conecta el dormitorio con la sala. No era él quien estaba parado en la puerta. Me asusté muchísimo y rodé fuera del costado de la cama, cayendo al suelo. Cuando logré levantarme para mirar por encima del borde de la cama, vi que la puerta todavía estaba medio abierta. Pero no había nadie más allí. Mi compañero entró confundido y me preguntó qué diablos estaba haciendo para hacer tanto ruido. Le expliqué todo a 1000 por hora y finalmente logré calmarme. Revisamos todo el lugar de arriba a abajo, pero no encontramos nada. Apenas pude dormir esa noche. Principalmente me quedé sentado en la oscuridad mirando la puerta para asegurarme de que no se abriera. Un amigo me dijo que todo era solo una alucinación causada por el cuerpo al hacer la transición entre estados de sueño. Además, algunas personas pueden experimentar alucinaciones extremadamente vívidas o ilusiones sensoriales durante la parálisis del sueño. Después de eso me reí a menudo e incluso le di un nombre al fantasma imaginario: Sonriente. Hace aproximadamente una semana, estuve charlando con uno de mis vecinos en el vestíbulo del bloque de apartamentos. Mencionó que recientemente sorprendió a nuestra casera entrando a su apartamento una tarde, para lo que ella intentó reclamar como un control aleatorio, lo cual es totalmente ilegal. Otro vecino afirmó haberla visto entrar en mi apartamento mientras yo estaba fuera y tomarse su tiempo allí. Ahora estoy menos convencido que nunca de que lo que vi estaba solo en mi cabeza. Intenté quejarme con la agencia que administra la propiedad. Ahora sin pruebas es difícil demostrar algo. Mantengo las llaves en la cerradura de la puerta cada vez que estoy en casa, y tengo una cámara vigilando mientras estoy fuera. Hasta ahora no ha pasado nada. Terrorífica historia de una niñera. Mi primer trabajo como niñera casi nos mata a mí y a los niños. Todo por un error. Tenía 14 años en ese momento y esto sucedió en algún momento del verano de 2004. Conocía a estos niños por sus padres casi desde que nací. Nuestro vecindario era muy amigable y nuestros padres regularmente hacían cosas juntos. Recuerdo muy bien esa noche. Claramente más de 2 años después todavía me aterra recordar lo sucedido. Nuestros padres iban a un elegante restaurante solo para adultos para celebrar el cumpleaños de mi madre, y nos dijeron que estarían en casa alrededor de las 11, y que recordáramos cerrar la puerta con llave. Los padres tenían 3 hijos: Hailey, Alex y Madison. Hailey era la mayor. Tenía 12 años, casi 13. Sé que parece extraño cuidar a un niño solo 2 años menor que yo, pero Hailey no era la niña más confiable. Creo que habría sido mucho mejor si sus amigos no fueran tan malas influencias. Alex era el hijo del medio y generalmente era bastante bueno. Le gustaban mucho los videojuegos y solía ser tranquilo. Madison era la más joven. Creo que tenía 6 años en ese momento y probablemente era la más difícil. No escuchaba bien. Trataba de actuar mayor que su edad. Juraba e incluso había robado cosas en su escuela más de una vez. Nuestros padres se fueron alrededor de las 7 p.m., así que pensé que era una buena oferta ya que estaba bastante cerca de estos niños. Generalmente eran buenos conmigo excepto Madison, y a veces Hailey. Así que pensé que esa noche sería solo $60 fáciles, pero resultó ser probablemente la noche más aterradora de mi vida. Madison quería jugar afuera tan pronto como sus padres se fueron. Confiaba bastante en Alex, pero generalmente invitaban amigos y se metían en problemas. Cuando Madison salió corriendo hacia la carretera, grité que sería mejor que volviera pronto o llamaría a sus padres. Finalmente regresó con su amiga Jess e hicieron lo típico. Jugaron con muñecas durante unos minutos antes de irse nuevamente afuera cuando un coche se detuvo justo en el camino de entrada. Un hombre nos preguntó si estábamos bien afuera solos. Le dije rápidamente que no estábamos solos porque nuestros padres estaban adentro. Sin embargo, Madison soltó sin pensar que realmente habían salido a cenar. El tipo sonrió y nos dijo que pasáramos buenas noches y estuviéramos seguras. Nos advirtió sobre quedarnos afuera hasta tarde antes de irse. Nada me pareció mal al principio. Pensé que era extraño elegirnos entre otros niños del vecindario, pero supuse simplemente estaba preocupado porque su auto se veía bien.
No parecía alguien peligroso ni nada por el estilo. Sin embargo, estaba molesta con Madison por lo sucedido, e intenté explicarle el peligro extraño al cual nos habíamos expuesto. Finalmente logré obligar a Madison a acostarse, y comencé a leerle un cuento antes de dormir. En realidad, estaba bastante tranquila cuando me escuchó leer, así que seguí así por un rato esperando que se quedara dormida. Y realmente lo hizo. Así que fui a ver a Hailey y Jess, que no abría la puerta ahora que Alex todavía estaba en el sótano con su Xbox o PlayStation, o lo que sea. Así que bajé y lo obligué a subir para hacer otra cosa. Se portó bastante bien con eso y no se quejó. Empezó a mirar televisión y finalmente comencé a relajarme. Estaba haciendo mi propio trabajo en la otra habitación cuando Alex dijo que había alguien en la puerta trasera que decía ser el pizzero. Entré a ver y era el hombre que acababa de ver. No estoy del todo seguro de que este tipo fuera el mismo de antes, pero vamos, ¿quién más sabría que estábamos solos en casa? Todavía no entendía que este hombre fuera una mala noticia, así que le pregunté por qué estaba en la puerta trasera. Dijo que no vio la puerta principal, lo cual era una mentira obvia, pero no le pregunté. Le dije que esperara y subí las escaleras para gritarle a Hailey por pedir pizza sin mi permiso. Ella abrió la puerta y dijo que no antes de volver a cerrarla de golpe. Hailey mentía mucho, pero por lo general era bastante obvio y por alguna razón confié en ella acerca de esto. Bajé para decirle al chico que estaba en la casa equivocada cuando Alex me dijo eso. Se había escapado tan pronto como subí. Pensé que tal vez se había dado cuenta de que estaba en la casa equivocada y estaba avergonzado o algo así. Así que le dije a Alex que podía bajar y jugar su juego nuevamente. Estaba feliz, y volvió corriendo hacia el sótano justo antes de que llamaran a la puerta. Miré por la mirilla y vi que el tipo estaba allí parado, sin pizza en la mano y sin uniforme. No me di cuenta de esto en ese momento, pero luego comprendí cuando se lo conté a mis histéricos padres en la policía. Lo siento, amigo, te equivocaste de casa. Comencé a caminar de regreso a la sala cuando lo escuché decir: no, esta es la casa correcta. La pequeña pelirroja miraba hacia atrás. Debería haberlo sabido en ese momento, no dejarlo entrar. ¿Cómo podría? Él sabía que Madison era pelirroja por una llamada telefónica. Ella era una niña rara, pero no creo que le hubiera dicho a alguien al azar. No lo reconocí de inmediato como el chico de antes, pero estoy seguro de que era él. Podría haber cambiado su apariencia o tal vez simplemente no lo recordaba, pero cuando dijo que todo lo que estaba pensando era en Madison, corrí escaleras arriba para gritarle por pedir una pizza y seguir despierta. De alguna manera conseguí un teléfono, pero cuando entré corriendo a su habitación, ella todavía estaba durmiendo. Pensé que estaba fingiendo, así que la desperté y ella me llamó perra otra vez. Dijo que nunca había pedido una pizza y que no podía encontrar un teléfono en la habitación, así que simplemente la dejé. Entonces ella no volvería a la cama ahora, así que le dije que podía venir a ver televisión conmigo. Lo sé. Sé que soy una niñera terrible. Bajamos y fui a decirle al pizzero que este todavía era el equivocado, pero se había ido otra vez. No pensé en eso y sacamos a Alex del sótano para ver televisión con nosotros. Gracias a Dios que lo hicimos. Honestamente, podría haberle salvado la vida. Comenzamos a mirar televisión nuevamente cuando Alex dijo que escuchó algo en el sótano. Detuve la televisión. Él tenía razón. Había algo allí abajo. Les dije a los niños que esperaran allí por si acaso había un animal salvaje, y fui a abrir la puerta. Lo que vi todavía me persigue hasta el día de hoy. En el fondo de las escaleras estaba el hombre sosteniendo un cuchillo y subiendo lentamente las escaleras hacia mí y los niños. Se congeló por un segundo cuando me vio abrir la puerta y luego comenzó a correr. Grité y cerré la puerta con llave segundos antes de que llegara a la cima. Comencé a golpearlo gritando algo ininteligible. Estaba gritando ahora, y Alex entró corriendo con Madison detrás de él para ver qué estaba pasando. Los agarré a ambos sin explicarles y corrí escaleras arriba hacia la habitación de Hailey. Ella debió haber escuchado toda la conmoción porque no dudó en abrir la puerta esta vez. La cerró de golpe y la cerró con llave. Supe lo que estaba pasando entre sollozos. Ella estaba llorando y entrando en pánico ahora, al igual que Alex, Madison y Jess. Todos nos encontramos en un armario y lo cerramos con llave. Pensamos que nos daría algo de tiempo, pero fue aterrador estar encerrados en un pequeño espacio oscuro, sabiendo que podíamos ser asesinados en cualquier momento.
Esa fue la media hora más aterradora de mi vida. Estábamos todos sollozando en silencio dentro de él. Podíamos escuchar golpes en el piso de abajo y luego, de repente se detuvo. Estábamos aún más asustados ahora pensando que había roto la puerta y estaba en camino a matarnos, pero en realidad fueron sus padres quienes vinieron a salvarnos. El tipo debió haber escuchado todo sobre los padres y se dio cuenta de que no podía enfrentarse a todos. Supongo que luego salió corriendo esa noche porque no lo vieron ni supieron nada más de él hasta después de contarles lo sucedido. Nunca sabré lo ocurrido con certeza porque nunca lo encontraron. Escapó esa noche. Nuestros padres gritaban nuestros nombres cuando se dieron cuenta de lo sucedido abajo. Él realmente había derribado la puerta y destrozado la sala y la cocina buscando dónde estábamos. Si hubieran llegado más tarde, tal vez no estaría vivo para compartir esto ahora. Solo cuidé niños un par de veces más después de eso. Tenía una paranoia severa de que este hombre regresaría por mí. Tuve ataques nerviosos, me derrumbé más de una vez, y tuve que irme. Los hombres nunca regresaron, pero estaba seguro de haber vivido esa noche fue un error y este hombre iba a acabar con mi vida. Por favor, cualquiera que esté escuchando esto, recuerde enseñarle a su hijo sobre el peligro extraño. Cierre puertas y ventanas porque nunca se sabe lo que podría pasar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.